Muy bien, muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 21. Y continuamos con nuestra serie expositiva de capítulo a capítulo de este libro del profeta Jeremías. El libro del profeta Jeremías, como dijimos al comienzo en la introducción, es un libro que no está escrito, no está presentado cronológicamente. Es decir, el orden que tenemos en los capítulos y el orden de las historias no obedece al orden lógico, cronológico del desarrollo de la historia. Hasta aquí, hasta donde veníamos, hasta el capítulo 20, más o menos, iban las historias en desarrollo cronológico. Pero a partir del capítulo 21, en adelante, comienza un orden diferente, que algunos biblistas lo llaman un desorden, porque no hay un orden cronológico de los eventos. Entonces, lo que va a suceder aquí en el capítulo número 21 es un evento que sucedió al final de la vida del profeta Jeremías, al final de su periodo profético. Jeremías capítulo número 21. Y yo quiero que vayamos al versículo 10 y versículo 13. Dice así: porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová. En mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Y el versículo 13: he aquí yo pongo contra ti, moradora del valle y de la piedra de la llanura, dice Jehová, los que decís, ¿quién subirá contra nosotros y quién entrará en nuestras moradas? Yo quiero que nosotros estudiemos en esta mañana este capítulo, y el título que le he puesto a la enseñanza de hoy es Yo estoy contra ti, que es una frase que se va a repetir tanto en el versículo 10 como en el versículo 13. Yo estoy contra ti. El evento, como les dije hace un momento, del cual se va a hablar acá, es un evento que va a estar ubicado en el periodo del rey Sedequías. Yo quiero que recordemos un poco la historia para introducir. Cuando Jeremías comenzó su labor profética, recordemos que fue contemporáneo con el rey Josías, ¿se acuerdan? Jeremías fue contemporáneo con el rey Josías en edad y fueron amigos y fue contemporáneo a su reinado. Pero después del rey Josías, cuando murió el rey Josías, reinó Joacás. Jeremías profetizó durante Joacás. Después de Joacás reinó Joacín. Jeremías también fue profeta en esa época. Y después de Joacín reinó Joaquín. Y Jeremías también profetizó durante Joaquín. Y después de Joaquín reinó Sedequías. Y Jeremías fue profeta durante el rey Sedequías. Este capítulo, que es el capítulo 21, que uno pensaría que es un capítulo muy anterior, realmente está hablando del rey Sedequías. Es decir, obedece a uno de los eventos finales en la labor profética de Sedequías, de Jeremías, por lo que no está en orden cronológico. Entonces va a hablar de Sedequías. Sedequías es considerado el último rey del reino de Judá. Es el último rey cuando ya se acaba toda la monarquía y ya hasta Jesucristo. Es el único rey de la descendencia de David. Algunos dicen que Sedequías no se puede contar como rey de la descendencia de David porque Sedequías no era hijo del rey anterior, es decir, de Joaquín. Recuerden que tenían que ser del linaje, sino que era un sobrino. Y porque no fue un rey puesto directamente en Judá, sino por el rey de Babilonia. Pero la Biblia lo registra como el último rey, ¿cierto? Pero otros dicen que fue Joaquín o Jeconías, que es el rey anterior. Muy bien, entonces yo quiero que nosotros entremos en materia hablando en esta mañana del profeta Jeremías y del rey Sedequías. Yo quiero que nos ubiquemos en los primeros versículos del capítulo 21. Una de las situaciones que vamos a encontrar en este capítulo, que ha sido una constante a lo largo de la historia del pueblo de Israel, es la falta de liderazgo. No hay liderazgo en Israel. Ahora, uno diría, ¿pero por qué no hay liderazgo? Dios había establecido 3 formas a través de las cuales la monarquía o la teocracia se iba a establecer en Judá y en Jerusalén. Es decir, habían reyes puestos por Dios, habían profetas puestos por Dios y habían sacerdotes puestos por Dios. Con reyes, profetas y sacerdotes uno diría, el pueblo de Israel está en óptimas condiciones, ¿cierto? Está en perfectas condiciones para que haya un excelente liderazgo religioso, civil y monárquico, a tal punto de que el pueblo marche bien. Sin embargo, desde muy antiguamente en el sistema monárquico y en el sistema sacerdotal y profético hubo grande crisis. Y hemos visto a lo largo de todos estos capítulos la grande crisis que tuvo el pueblo de Israel. Es decir, el pueblo de Israel está padeciendo una gran crisis política, espiritual, civil.
Los reyes no están haciendo lo que Dios los llamó a hacer. Son reyes sanguinarios, avaros, son reyes que están permitiendo la muerte de los inocentes, son reyes corruptos. Los sacerdotes han permitido el culto a Baal, culto a dioses paganos, y todo el sistema sacerdotal se ha profanado terriblemente. Y los profetas, pues recuerden que la mayoría de los profetas que habían en esa época eran profetas falsos. Entonces, aunque hay profetas, aunque hay reyes y sacerdotes, realmente hay una gran crisis de liderazgo. Esa crisis se comenzó a evidenciar en la época del rey Josías. Y cuando muere Josías, la crisis se agudizó. Hubo una gran crisis. El pueblo de Israel no tiene quien los dirija. Están a merced de otros líderes políticos internacionales. El pueblo de Israel está mirando al norte y mirando a Babilonia y están tomando como punto de partida para su liderazgo los gobiernos vecinos o los líderes paganos, pero no están siguiendo la ley de Dios. Jeremías lo ha denunciado por muchísimos años y ahora lo va a denunciar nuevamente al final de su ministerio en la época del rey Sedequías. Yo quiero que nosotros leamos Proverbios 17:17, que es un proverbio que habla sobre la amistad. Dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Nosotros vamos a ver en este capítulo un tema sobre la amistad. Y es el tema de la amistad del rey Sedequías con el profeta Jeremías. Lo que Dios había establecido era que los reyes, los profetas y los sacerdotes tuvieran amistad. Es decir, estuvieran trabajando en común acuerdo, porque estos tres sistemas o estos tres estamentos hablaban del gobierno que Dios había establecido para el pueblo. Lo que hemos encontrado en toda la historia del pueblo de Israel es que generalmente los profetas y los sacerdotes, los reyes y los sacerdotes se aliaron y trabajaron unidos, pero no para bien, sino para mal. Las decisiones malas de los reyes las patrocinaban los sacerdotes y hicieron una alianza política y religiosa, pero que trajo muchísimos resultados nefastos para Israel. Y generalmente los profetas estaban un poco al margen de lo que estaban haciendo los sacerdotes y los reyes. Entonces, hemos de suponer que Jeremías en este momento histórico no es el mejor amigo del rey de turno ni de los sacerdotes de turno. Porque como Jeremías era un profeta puesto por Dios y denuncia los abusos de ellos y las corrupciones, pues no va a ser el mejor amigo de ellos. Sin embargo, como ellos debían tener buenas relaciones, ellos en algunos momentos se buscaban para algunas decisiones. Vamos a ver en este capítulo cómo Sedequías pretende establecer una buena amistad con Jeremías, pero bajo unas premisas que no son correctas. Yo quiero que miremos los primeros 2 versículos. Dice así, palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijesen, consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. ¿Qué es lo que va a suceder en este momento? El rey Sedequías sabe que la invasión es inminente, que definitivamente es bajo su reinado que la invasión babilónica va a llegar. Él sabe que los ejércitos están armados y están ya rodeando la ciudad, sabe que no hay otra opción, sino que la única opción que ellos tienen o la única salida que tiene el pueblo de Israel es pedir a Dios y suplicar a Dios que los libre de la invasión babilónica. Entonces, ¿cuál es la idea que tiene Sedequías en este momento? La idea que a él se le ocurre es, preguntémosle al profeta Jeremías para que él le consulte a Dios y que nos diga cuál es su voluntad. Invitemos o vayamos y mandemos una comisión al profeta Jeremías para preguntarle qué es lo que Dios dice sobre la invasión babilónica. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Si nos debemos armar, si debemos salir a la guerra, si debemos preparar nuestro ejército para ir a la guerra y si vamos a ganar la guerra. Básicamente eso era lo que tenían que hacer todos los reyes cuando veían que había una guerra. Cuando veían que había una guerra, lo que ellos tenían que hacer era inmediatamente prepararse para la guerra y consultar a Dios. Generalmente lo que Dios decía en muchísimas oportunidades era, prepárense para la guerra, que yo estoy con ustedes y van a ganar la guerra. Y eso le gustaba muchísimo a los reyes,
Ellos preparaban su ejército con muchísima confianza, sabiendo que Dios les decía, prepárense porque yo estoy con ustedes y van a tener victoria. Eso lo hemos visto en muchísimas oportunidades en las historias del pueblo de Israel. Probablemente con esa idea es que Sedequías envía esta comisión ante Jeremías para preguntar, bueno, hay guerra, Babilonia nos invade, ¿nosotros qué hacemos? ¿Nos preparamos, vamos a ganar o qué actitud tomamos? Dice la Biblia que Sedequías envió 2 mensajeros para que fueran a hablar con el profeta Jeremías. Mandó a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías. Es decir, mandó un sacerdote y mandó a un representante del gobierno civil, para que fueran y se juntaran con el profeta, y de allí vamos a ver la unión de los 3 estamentos de la teocracia divina, para que fueran y le consultaran a Dios. Este Pasur no es el mismo Pasur del capítulo 20. Recuerden que hay un Pasur en el capítulo 20 que es el que gobernaba o administraba el templo, y fue el que hizo poner a Jeremías en el cepo y lo puso preso por unos días. Este es otro Pasur bajo otro reinado, no bajo el reinado de Joacim, sino bajo el reinado de Sedequías. Este Pasur va junto con Sofonías y consultan acerca de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que dice Sedequías para sí mismo? Él para sus adentros dice, vamos a consultarle a Jeremías, vamos a ponernos en manos de Jeremías y en manos de Dios, y estamos casi seguros que Dios nos va a guardar. El final del versículo 2 dice, quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y este ejército invasor se irá de cerca de nosotros. Miren lo interesante, queridos hermanos. Sedequías conocía las maravillas de Dios, conocía la historia de cómo Dios actuaba a lo largo de todo el proceso cuidando a su pueblo. Jeremías sabía que Dios es poderoso y maravilloso y que Dios es extraordinario. Sedequías sabía eso. Sedequías tenía muy claro que Dios es maravilloso y que Dios es poderoso y que Dios puede derrotar a nuestros enemigos. Eso lo tenía claro Sedequías. Por eso Sedequías, siendo el rey, nombra una comisión oficial y va donde el profeta para decir, pues, lo más probable es que como Dios es inmutable, Dios va a hacer conforme a todas sus maravillas. Ahora, algo importante también de los reyes era que los reyes conocían muchos aspectos del carácter de Dios. Uno de los aspectos que a los reyes más les fascinaba del carácter de Dios es que Dios es todopoderoso. Es decir, como Dios es todopoderoso y nos llamó a nosotros a ser sus hijos, ¿qué es lo mínimo que va a hacer Dios para nosotros? Defendernos, porque Él es todopoderoso. Ahora, otro aspecto que los reyes conocían del carácter de Dios es la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable. Y a lo largo de la historia Dios ha hecho promesas de cuidar a su pueblo, y Dios en su infinita inmutabilidad va a obrar como lo ha hecho siempre. Esos 2 aspectos los conocían bien los reyes de Israel. Ahora, ¿saben cuál aspecto los reyes olvidaban con mucha frecuencia? Que Dios es poderoso, que Dios es inmutable, pero que Dios es justo. Ellos veían la justicia solamente con relación a sus enemigos, pero no veían la justicia con relación a sus propios pecados o sus propias acciones. Miren, querida iglesia, Sedequías era un rey perverso, era un rey supremamente malvado y cruel. Y siendo un cruel y malvado este rey, manda a preguntar al profeta Jeremías si Dios los va a guardar porque Dios es un hombre maravilloso, o Dios es un ser maravilloso que va a cuidar a su pueblo. ¿Qué era lo que Dios esperaba primero de Sedequías? Que se arrepintiera. Lo que debía haber hecho Sedequías para evitar la invasión babilónica y para hacer que estos soldados se alejaran, no era consultar a Dios cómo le iba a ir. Lo que él tenía que hacer era arrepentirse de sus pecados. Lo que él tenía era reconocer que era un hombre cruel, que era un hombre malo, que era un hombre perverso, y no pedir auxilio y pedir que Dios lo defendiera, sino arrepentirse. Muchísimas veces nosotros hacemos lo mismo, estamos obrando mal, y en medio de nuestras malas acciones, en lugar de arrepentirnos y humillarnos delante de Dios, decimos, no, yo sé que Dios me va a cuidar porque Dios es bueno. Obramos mal y decimos, no, yo sé que Dios me ha dado promesas y yo puedo confiar en sus promesas. Y claro que podemos confiar en sus promesas. Claro que Dios es fiel y es bueno, pero la Biblia dice que Dios es justo y que Dios no dará por inocente al culpable.
Y como ya por muchos reinados Dios había advertido la invasión babilónica y los reyes cada vez iban empeorando, pues lo único que espera es que Babilonia llegue y ponga sitio sobre la ciudad y los destruya. La comisión que el rey Sedequías envía para Jeremías debiera haber sido diferente. El encargo de esta comisión debiera haber sido: profeta Jeremías, ora a Dios y pida a Dios que tenga misericordia de nosotros, porque queremos arrepentirnos de nuestra maldad y reconocemos todo lo que hemos hecho. Allí se usó Sedequías de su relación con Jeremías solo para pedir auxilio, para que fueran preservados de la destrucción, mas no para arrepentirse. Y eso es supremamente interesante y habla de nuestra condición. Segunda de Reyes, capítulo 24, 17 dice: y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Para que nos ubiquemos un poco del rey que estamos nosotros hablando, se llama Matanías, y era sobrino de Joaquín. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Dice Isaías 33:14. Y luego en Ezequiel 14:21 dice: por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Recuerden que justo eso era lo que Ezequías y Jeremías habían advertido: 4 tipos de castigos para el pueblo de Israel. El plan de Dios con este juicio es que nadie puede escapar del juicio de Dios. O sea, ninguno, absolutamente ninguno en Judá y en Jerusalén podrá escapar del juicio de Dios, porque Dios los va a disciplinar justiciosamente con espada, ¿cierto? A través de la guerra, de la invasión babilónica, con hambre como una consecuencia de la guerra, porque los campos iban a quedar abandonados y no iba a haber labrador y cultivador. Los que huyeran a los campos y se escondieran en las cavernas, los iban a atacar las fieras. Los que se escondieran en las montañas, dice la Biblia que algunos huían a lugares pues como inaccesibles, allá las fieras los iban a atacar, y también pestes. Claro, si uno abandona las condiciones normales de vida y se va para una condición diferente, pues hay pestilencia, si hay epidemias, hay condiciones normales que nos van a atacar. Esas 4 formas eran las que Dios iba a usar para traer juicio a Israel. La pregunta es: ¿habrá alguno que iba a escapar de ese juicio? ¿Será que alguien podía decir: bueno, si yo voy a la montaña me voy a librar del juicio de Dios? O si yo me escondo debajo de una caverna, allá me voy a librar. Dice: no, de ninguna manera ningún judío, ni ninguna familia judía iba a escapar del juicio de Dios. No todos iban a morir, pero sí todos iban a sufrir el juicio implacable de Dios sobre Israel y sobre Jerusalén. No iba a poder salir nadie victorioso diciendo: a mí no me tocó el juicio de Dios, o la ira de Dios no vino sobre mí. Entonces el profeta Jeremías, cuando recibe esta comisión oficial pidiendo que las maravillas de Dios y que el poder y el cuidado fiel de Dios descienda sobre ellos, pues les va a responder Jeremías. Y no les va a responder como ellos esperaban. Y eso nos ayuda muchísimo para nosotros comprender el carácter de Dios. Queridos hermanos, muchas veces nosotros oramos pidiendo a Dios, pero pedimos mal. Muchas veces nosotros oramos: que no me descubran esto que acabo de hacer mal. Muchas veces nosotros oramos: yo obré mal, pero que nadie sepa lo que yo hice. ¿Cierto que oramos así? O muchas veces nosotros obramos muy mal y decimos: por favor, que no sufra las consecuencias del mal que yo he hecho. Y esas son oraciones mal. Son oraciones que nosotros hacemos sin comprender el carácter perfecto y justo de Dios. Porque Dios es bueno, es perfecto, pero Él es justo. Y todas nuestras acciones pecaminosas tendrán justa retribución. Y la Biblia dice que esa justa retribución muchas veces no viene en el momento. Y que muchas veces esa justa retribución no solamente la sufrimos nosotros, sino que también la sufren nuestros hijos, a veces nuestros nietos, y a veces la iglesia, a veces la familia extensa y muchas veces la misma sociedad. La justa retribución por nuestras acciones pecaminosas. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8 dice así:
Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía el nombre de muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Queridos hermanos, este capítulo lo que nos va a mostrar es que Dios está contra Israel. Ya pasó el momento en el cual Dios estaba a favor de Israel en el sentido de protegerlo y defenderlo. Ahora Dios está contra Israel porque va a traer juicio. Ahora, no significa que Dios está contra en el sentido de que haya cambiado, sino que Israel ve a Dios como si Dios estuviera en contra. Porque cuando viene la disciplina, uno ¿cómo ve a Dios? Cuando vemos el trato duro de Dios, ¿cómo lo vemos? Nosotros no decimos, Dios está a mi favor, me está protegiendo, me está defendiendo y me está yendo bien. Sino cuando vemos que Dios trae su juicio, su castigo, su reprensión, nosotros decimos, Dios está contra mí, me está tratando muy duro y estoy viendo su cuidado, pero su cuidado para reprenderme, para santificarme, y veo que Dios está contra mí. Vamos a leer los versículos 3 al 10 para ver cuál es la respuesta que Jeremías da. Jeremías muy probablemente, como cualquier profeta y como cualquier ciudadano, recordemos que Jeremías sentía el peso de la enemistad y de que el pueblo lo mirara mal y que lo tratara mal, y lo más probable es que Jeremías, al recibir esa alianza política que viene a consultarle, pues él pudiera suavizar el mensaje. Era lo más normal, ¿cierto? Si uno tiene enemigo el gobierno, porque eran los enemigos de Jeremías, recuerden, los sacerdotes y los reyes de turno eran los enemigos número uno de Jeremías. Cuando viene esta comisión para consultarle y decirle a Jeremías, por favor, ¿cómo nos va a ir? Pues uno pudiera ver eso como una buena visita, como una buena oportunidad y decir, no, pues hagamos una alianza y yo suavizo un poco la persecución que tengo contra mí y me va a ir bien. Probablemente cualquiera de nosotros haría eso, ¿cierto? Si uno sabe que está enemistado con alguien y cuando esa persona se acerca, pues uno dice, no, yo quiero la amistad de esa persona, entonces bajo la guardia y en lugar de denunciar los abusos de esa persona o los pecados de esa persona, pues yo me voy a mostrar muy amistoso, me voy a mostrar muy condescendiente y las cosas se van a arreglar. ¿Sería eso lo que hizo Jeremías? Bueno, vamos a ver, versículo 3 en adelante, probablemente era lo que nosotros hubiéramos hecho. Versículo 3 dice, y Jeremías les dijo, diréis así a Sedequías, así ha dicho Jehová Dios de Israel, he aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia, y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados, y os los reuniré en medio de esta ciudad. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Y heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Después dice Jehová, entregaré a Sedequías rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas, y él los herirá a filo de espada. No los perdonaré, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia, mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados vivirá, y su vida le será por despojo. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal, y no para bien, dice Jehová, en mano del rey de Babilonia será entregada, y la quemará a fuego. Queridos hermanos, esta es la respuesta que Jeremías da para el rey Sedequías. La respuesta no es absolutamente placentera para el rey, ¿sí? Esta comisión probablemente se fue muy confundida o probablemente muy airada contra Jeremías, con muchísimo más ira y más confusión de la que tenían y más deseos de venganza contra el profeta Jeremías. Porque ¿qué es lo que les dice Jeremías básicamente? Jeremías les dice, ustedes vienen buscando paz y ustedes quieren que yo les dé un consuelo y una esperanza. ¿Se acuerdan que decían todos los otros profetas falsos? Paz, paz. Y Jeremías nunca ha dicho eso.
Probablemente cuando la guerra es inminente, eso es lo que está esperando toda la comisión oficial, que el profeta Jeremías diga, pues como ya está invadida la ciudad, pues entonces ahora sí, digamos, paz, paz. Y probablemente eso sea lo que venga sobre nuestra ciudad. Pero Jeremías responde al rey Sedequías y dice, mire, díganle lo siguiente, todas las armas que los soldados del ejército judío tienen empuñadas, por favor, suéltenlas. Suelten sus armas con las que se han armado. Los soldados y el ejército que tienen preparado, por favor desistan de la guerra, porque no van a poder defenderse. Y más bien lo que ustedes tienen que hacer es entregarse. Los soldados que ustedes tienen armados, por favor depongan las armas y entréguense a los soldados que los están invadiendo, porque si no ustedes van a morir. No van a ganar la guerra. Dios sí es maravilloso, Dios sí es inmutable, pero siendo que Dios es inmutable, trae juicio sobre ustedes. Y el juicio va a comenzar primero por la casa de Israel, es decir, por el rey Sedequías, por la gente que está allí, y dice que hay unos soldados que los están invadiendo, ellos van a proseguir en la invasión, y lo que tiene que hacer el rey Sedequías es ordenar que los soldados depongan sus armas y se entreguen. Yo les pregunto, ¿qué rey va a hacer eso? ¿Qué rey que está frente a una guerra va a hacer que sus soldados depongan las armas y se entreguen a los soldados enemigos solamente para salvar sus vidas sin el honor de enfrentar la batalla? Ustedes saben que todo gobierno tiene el honor de enfrentarse. Y ellos dicen, así perdamos, vamos a perder con gallardía o vamos a perder con honores. No nos vamos a poner las armas y decir, no, nos dio cobardía, nos dimos cuenta que vamos a perder, entonces, bueno, pues aquí estamos, este es el ejército, nos entregamos y nos hacemos parte de ustedes. ¿Qué gobernante haría eso? Y si lo hiciera algún gobernante, ¿cómo sería calificado ese gobernante? De cobarde, ¿cierto? De un hombre supremamente débil que no tuvo el coraje y el valor de enfrentar una guerra, así la perdiera. Sedequías va a perder la guerra, ya el profeta Jeremías le advirtió, los reyes anteriores lo habían dicho, Dios por muchísimos años en boca del profeta Jeremías ha dado ese mensaje. Ya es el momento, ya los soldados judíos están armados. Dios les dice, si quieren que los soldados salven su vida, lo único que tienen que hacer es entregarse voluntariamente. Pero por el honor de este rey y por la soberbia de este rey, él va a decir, yo no me voy a entregar. Y yo no voy a hacer que los soldados entreguen las armas, porque yo tengo la esperanza, como dice en el versículo 2, de que Dios es maravilloso y que conforme a las múltiples maravillas, Dios nos va a dar victoria. Recordemos que el pueblo de Israel muchas veces tuvo victorias con muy pocos soldados. En algunas oportunidades muy mal armados los soldados fueron victoriosos porque Dios los defendió. En algunas oportunidades aún sin ejército y sin armas, Dios dio victoria al pueblo de Israel contra sus invasores. La Biblia dice que en algunas oportunidades Dios hizo que los mismos enemigos entre ellos se pelearan y se mataran, ¿recuerdan? Y dio victoria al pueblo de Israel. Dice la Biblia que en otras oportunidades en el desierto hubo plagas de abejas o invasiones de abejas o de avispas y mataron a los enemigos y el pueblo de Israel salió victorioso. Dios es maravilloso. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿cómo Dios defendió al pueblo de Israel siendo que ellos no tenían soldados ni tenían armas? Los defendió a través de las plagas. Las 10 plagas de Egipto fueron 10 plagas para destruir al imperio dominante y para que el pueblo de Israel saliera victorioso. Todos esos eventos históricos son los que está recordando Sedequías. Y Sedequías dice, Dios es maravilloso, efectivamente. Y como lo ha hecho en otras oportunidades, pues, ¿cómo no lo va a hacer ahora si yo soy el rey? ¿Cómo Dios no nos va a defender ahora si estamos en la ciudad principal, la ciudad escogida? Tenemos una ciudad que Dios ama. Y tenemos un sistema que Dios colocó de reyes y sacerdotes y profetas. Ah, no, Dios tiene que guardarnos. Dios tiene que defendernos. Porque Dios siempre lo hace. Y porque Dios nos puso aquí, imposible que Dios quede en vergüenza de hacer que nosotros perdamos y que la ciudad sea destruida. ¿Ustedes pueden creer que Dios se arriesgue a eso? No, esta es la ciudad de Dios.
Este es el ejército de Dios, estos son los símbolos judíos, Dios nos va a defender. Pero el profeta Jeremías les dice, versículo 5, pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo al rey Sedequías? No solo sus soldados tienen que deponer las armas, aliarse con el ejército invasor, sino que además de eso, ¿quién más está aliado con ese ejército invasor? Dios mismo. ¿Ustedes creen que esa fue una buena noticia para Sedequías? ¿Y para este sacerdote Sofonías? Dios mismo les dice, yo mismo voy a pelear en contra de ustedes. Y yo mismo levantaré mi brazo, ¿sí? Y levantaré mi mano y empuñaré la espada, porque voy en contra de ustedes para pelear contra ustedes. Yo no sé cómo se sintió Sedequías, pero uno esperaría que él se doblegara totalmente y se arrepintiera. Con semejante anuncio de que sus soldados tienen que entregarse como botín para los invasores y que Dios mismo está en contra de ellos. Queridos hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia. Pero si Dios está contra nosotros, ¿quién podrá estar con nosotros? Ahora, yo no quiero que ustedes vayan a pensar que Dios está contra en el sentido de que cambió de opinión, que cambió sus planes y que antes Israel era un pueblo amado y que ahora es un pueblo odiado o perseguido por Dios, porque no es eso. Dios nunca ha estado en contra de Israel y nunca va a estar en contra de su pueblo. Dios siempre está a favor de su pueblo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que hay un juicio natural, necesario, que el pueblo está guardando y llega el momento de ejecutar el juicio. Y cuando el juicio se ejecuta, nosotros no vemos el juicio como favorable. Yo lo veo por mis hijos. Cuando yo disciplino a mis hijos no me abrazan y no me dicen yo te amo mucho. En ese momento, despuesito sí. Pero en ese momento ellos no se acercan para decir gracias padre o papi por disciplinarme. Gracias porque me diste solamente 2 y yo necesitaba era 3. ¿Por qué no me das la que me faltó? Ninguno de nuestros hijos hace eso. Ninguno de nuestros hijos dice, claro, yo merezco la disciplina, aquí estoy. Por favor, disciplíname fuerte porque yo necesito fuerte. Ninguno de nosotros hacemos eso, ni nuestros hijos lo hacen. Cuando nuestros padres nos disciplinan, nosotros vemos eso como contrario. Y nosotros decimos, mi papá, mi mamá no me quieren. Me dicen que me aman, pero no es cierto porque me están disciplinando. Eso es lo que el pueblo de Israel está percibiendo. Por eso, como el mensaje es para dárselo al rey Sedequías, el rey Sedequías va a comprender que Dios está contra Israel. No porque haya cambiado de planes, sino porque sencillamente el juicio es necesario para cumplir los planes de Dios y porque ellos han hecho mérito suficiente para que Dios los trate como si fuese un juez. ¿Sí? Exponiéndolos a ellos, juzgándolos y diciéndoles todo lo mal que han hecho. Estoy contra ustedes, dice el versículo 6, y heriré a los moradores de esta ciudad, a los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. ¿Qué esperaba Sedequías? Que Jeremías le dijera, heriré a los moradores de la otra ciudad. Heriré y destruiré a sus adversarios y a sus enemigos. Dios en otras oportunidades lo hizo así, pero ahora le dice, los heriré a ustedes. Y luego dice el versículo 7, después dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas. Él los herirá a filo de espada, no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Sedequías, no solo no voy a perdonar la ciudad, sino no solo no les voy a dar la victoria, sino que usted mismo y sus oficiales, uno de esos oficiales, ¿quién era? Pasur, que estaba allí, ¿cierto? A sus oficiales los entregaré y serán llevados cautivos a Babilonia, y el rey Nabucodonosor los herirá y no los perdonará y será implacable con ustedes. Queridos hermanos, a veces uno busca un tipo de respuesta en la oración y recibe otro. A veces nosotros oramos de manera equivocada pidiendo justicia cuando debemos pedir es misericordia. A veces nosotros pedimos protección cuando debemos pedir es confianza.
y pedir fortaleza. A veces, muchas veces pedimos bendición y prosperidad cuando debemos pedir a Dios es confianza para afrontar las adversidades. Porque a veces en lugar de aminorarse los juicios de Dios, se aumentan. Y eso es lo que está recibiendo Jeremías en este momento. Sedequías no está recibiendo una respuesta placentera para él de confianza, sino más bien una determinación de Dios de que viene un juicio implacable sobre ellos. Dice, he aquí que a este pueblo dirás, pongo delante de vosotros camino de bien y camino de muerte. Versículo 8. De las cosas extraordinarias, queridos hermanos, que nosotros podemos encontrar en el carácter de Dios y que lo vamos a ver una y otra vez en el libro del profeta Jeremías, es que aunque Dios habla de juicio y habla de reprensión y habla de castigo, siempre Dios va a tomar tiempo para darle una oportunidad al pueblo de Israel. El versículo 8 no es ni más ni menos, sino una oportunidad casi en el último minuto de arrepentimiento para el pueblo. ¿Qué dice Dios? Le dirás a este pueblo, yo pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo al pueblo aún? Todavía hay oportunidad. Aunque está ya Dios con la mano alzada, ¿cierto?, con el brazo levantado para derramar su ira y para disciplinar al pueblo, aún así todavía les está diciendo, todavía les doy una oportunidad. ¿No es eso muchas veces lo que hace un padre cuando va a disciplinar a sus hijos? Aún en medio de su ira y de la condición natural por la cual tiene que disciplinarlo, le dice todavía, pero yo espero que tú mejores, o yo espero que lo tomes a bien, o yo espero que esta disciplina te sirva para que corrijas tu vida. Aún en medio de la disciplina, con su brazo levantado ya para aplicar el castigo o la reprensión, diciéndole, pero yo te amo mucho y quiero que sepas que estoy contigo. Aún siendo nosotros malos y siendo injustos, cuando aplicamos la disciplina lo hacemos así. Ahora, ¿cuánto más nuestro Dios? Dios no dice, bueno, yo voy a detener la disciplina. No, la disciplina de Dios no se puede detener. Esa llega. Pero aún cuando Dios va a aplicar la disciplina y está con su brazo levantado para aplicarla, aún dice, pero todavía les doy una oportunidad. Y pongo la vida frente a ustedes y pongo la muerte. Es decir, hay oportunidad. ¿Hay oportunidad de qué? De arrepentimiento. Hay oportunidad de no ver que Dios está contra nosotros, sino que la disciplina lo que muestra es que Dios está a favor de nosotros. Hebreos dice, ¿qué padre es aquel que no disciplina a su hijo? Y si es hijo, debe recibir disciplina y corrección. Nosotros somos disciplinados por Dios porque somos hijos de Dios. Y la disciplina no muestra que no somos, sino que la disciplina muestra que somos. Y eso es lo que está diciendo Dios allí. Yo estoy contra ti en el sentido de que ustedes no van a recibir bien la reprensión, pero quiero que sepan que aún hay oportunidad. Y luego en el versículo 9 y versículo 10, Dios les va a ratificar su implacable castigo para Judá. Los juicios que habían venido en otras oportunidades habían sido parciales, pero este juicio no es parcial, este juicio es total. Dice que no solo va a sufrir la sociedad, no solo va a sufrir el rey, sus oficiales, no solo va a sufrir la población civil, los niños, sino que también van a sufrir los animales, van a sufrir los campos, los cultivos. Es un juicio general para el pueblo de Israel por toda la rebeldía que ellos han presentado frente a Dios. Y en el versículo 9 y 10 les dice, y si queda aún algo en esta ciudad, ¿qué va a pasar? Yo lo voy a destruir. Y si alguien huye, también. ¿Quiénes son los únicos que van a salvarse? Los que sean llevados cautivos y aquellos que se entreguen voluntariamente al ejército invasor para que los lleven también cautivos. Son los únicos que se van a salvar. Ahora, para un judío que conocía la historia y que conocía la tradición del cuidado de Dios y que sabía que tenían tantas promesas, la idea de ser llevado cautivo era una de las ideas que ellos no tenían en su mente. Lo que ellos menos o último considerarían sería ser llevados cautivos, porque siendo que somos una nación escogida, pues Dios pelea por nosotros. ¿Cuándo vamos a perder? Nunca, porque Dios nos defiende. O la idea de entregarse voluntariamente en la guerra, nunca un judío la podía considerar, porque más bien lo que ellos consideraban era que sus enemigos se entregaran a ellos.
y que sus enemigos perdieran las batallas y ellos las ganaran y sentían el honor de ganar porque Dios estaba con ellos a pesar de tener pocas armas o un ejército no preparado. Pero lo que Dios les está diciendo acá es, ustedes entréguense. Si alguien quiere salvar su vida, entréguese. Olvídese de honor, olvídese de pacto, olvídese de promesa, olvídese de todo eso y entréguese para que se salve. Y luego puedan quizás algunos regresar a la tierra. Y los que no serán llevados cautivos o de lo contrario morirán de muchas maneras. El pasaje es muy importante para el profeta Jeremías nuevamente y hace que Jeremías se ponga en evidencia ante la condición del pueblo y no que el pueblo de Israel se arrepienta, sino que Jeremías sepa lo que viene. Deuteronomios capítulo 11, 26 dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Y luego en Deuteronomios 30, 15 y versículo 19 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y luego en Levíticos 26, 40 al 42 dice así, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por la prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Y luego en Deuteronomios capítulo 26, versículo 8 dice, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y en el Salmo 136, 12, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. No obstante, el versículo 7 dice que Dios no va a tener en este episodio, donde imparta su justicia, compasión ni misericordia de su pueblo, porque lo único que va a hacer es derramar su ira para mostrar todo el plan de Dios. Y vamos a los versículos 11 al 14. Dios está contra Israel, pero ahora va a mostrarnos una actitud diferente. En las primeras partes vimos que Dios tuvo una actitud de guerrero, luego en la segunda parte una actitud de juez para denunciar los abusos del pueblo, y en esta parte una actitud de padre. 11 al 14. Y a la casa del rey de Judá dirás, oíd palabra de Jehová. Casa de David, así dijo Jehová, haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. He aquí que yo estoy contra ti, moradora del valle y de la piedra de la llanura, dice Jehová. Los que decís, ¿quién subirá contra nosotros y quién entrará en nuestras moradas? Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. Básicamente lo que va a acontecer en esta parte es lo siguiente. El profeta Jeremías manda el mensaje al rey Sedequías y al sacerdote Sofonías de lo que Dios va a hacer. ¿Y saben qué dice el rey Sedequías y el sacerdote Sofonías y junto a él todo el pueblo? ¿Quién podrá subir contra nosotros? Es decir, lo que Dios nos mandó a decir a través del profeta Jeremías es falso. Eso no puede acontecer. No puede suceder o no puede ser que siendo nosotros de la casa de David y siendo nosotros los que estamos preparando el camino para la venida del Mesías, pues podamos ser destruidos. Imposible. La pregunta del versículo 3 es una pregunta que el pueblo se hace. ¿Quién subirá contra nosotros y quién se atreverá a entrar a nuestras moradas? Es decir, ellos están diciendo que lo que Dios les mandó a decir no es cierto. Aunque ya los soldados están sitiando la ciudad, aunque dice en otros capítulos que ya se escucha el sonido de la trompeta de los ejércitos invasores, ¿qué persiste el pueblo en decir y en creer? Que Dios no los puede disciplinar. Queridos hermanos, todo esto lo que muestra y lo que pone en evidencia nuestro malvado corazón.
Porque nosotros muchas veces, obrando tan mal y viendo la reprensión necesaria, cuando la vemos llegar, ¿qué decimos? No era justa. Yo no la merecía. No tenía por qué venir eso para mí. Muchas veces nosotros necesitando la reprensión, decimos, no, ¿por qué me disciplinaron? El rey Sedequías y todo el pueblo están diciendo, no puede ser que alguien suba contra nosotros. ¿Por qué? Porque Jerusalén, además de ser una ciudad escogida por Dios y protegida por Dios, estaba estratégicamente ubicada, de tal manera que no era fácil para cualquier ejército invasor llegar a invadir la ciudad. Además de estar muy bien amurallada, estaba estratégicamente rodeada por unas montañas y casi era imposible para los invasores llegar a la ciudad. Ese lugar estratégico Dios lo había dado, pero ellos estaban orgullosos de ese lugar estratégico y ellos pensaban que era por la ubicación geográfica que no iban a ser invadidos y pensaban que era también por la promesa. Por eso Dios en el versículo 12 les dice, casa de David, porque justo esa era una de las bases en las cuales ellos tenían su falsa confianza. El pueblo de Israel ya no estaba confiando en Dios. ¿En quién confiaban? En su descendencia, en su genealogía, en sus símbolos nacionales. Entonces ellos decían, no, es que somos de la casa de David. ¿Quién podrá contra nosotros? Si Dios hizo un pacto y no podrá destruirnos. Es muy probable, queridos hermanos, que nosotros también, comprendiendo la doctrina que tenemos, en algunos momentos apliquemos mal esa doctrina y digamos que yo, como soy escogido de Dios, y Dios me eligió desde antes de la fundación del mundo, y Él envió a Jesús para perdonar mis pecados y me hizo voluntaria y soberanamente su Hijo, pues no puede ser que Él me reprenda. No puede ser que siendo yo un hijo de Él me reprenda y que yo pueda enfrentar o vivir momentos duros de persecución o de juicio o de reprensión de Dios. No puede ser que Dios derrame su ira. Inclusive algunos pueden creer que la ira no es para ellos, sino que solamente son objeto de amor. Pero la Biblia dice que Dios derrama su ira sobre su pueblo. Claro, su ira no es destructiva, su ira es correctiva, reprensiva, purificadora, pero es dura e implacable, porque es justa. Yo les pregunto, ¿quién de nosotros no merece que Dios lo reprenda? ¿Quién de nosotros no hacemos mérito cada día para que Dios nos discipline y nos trate fuertemente para limpiar nuestras maldades y nuestras rebeliones? ¿Habrá alguno que pueda decir yo estoy libre de pecado? No, todos nosotros merecemos justicia. Todos nosotros merecemos reprensión severa. Muchísimas veces nosotros ante una reprensión leve no atendemos. Muchísimas veces ante un llamado de atención suave nosotros no nos damos por entendidos. Alguien nos llama la atención, nosotros no caemos en cuenta o pasamos por alto. ¿Cuándo nos damos cuenta que la reprensión es seria? Cuando es fuerte, ¿sí? Cuando es exigente. Muchas veces nosotros a nuestros hijos les damos una orden y ellos ni siquiera dicen, bueno, lo voy a hacer. Sencillamente como que no nos escucharon, ¿sí? Y repetimos la orden y no escuchamos. Y yo a veces me preocupo si es que mis hijos son sordos. Y yo muchas veces les pregunto, ¿usted escucha o no? Porque tengo una leve impresión que cuando se les dan órdenes, no escuchan. No sé si pasa con los hijos de ustedes, pero pasa con nosotros. Cuando Dios nos da órdenes nosotros, el mal lo escuchamos a la primera vez. Una mala palabra, nuestros hijos en la primera vez que la escuchan ya la están repitiendo. Una mala acción, solo la ven y ya la imitaron. ¡Qué increíble! Entonces ahí me doy cuenta que no son sordos mis hijos. Porque una mala palabra la escuchan y la repiten. Pero una buena acción o una orden favorable se repite 2 veces, se repite 3 veces y no se atiende y tenemos que proceder. Y cuando procedemos y nuestros hijos corren a obedecer, nos damos cuenta que sí habían escuchado desde la primera vez. Porque no hubo que repetirles la orden, sino que sencillamente ante la disciplina atendieron. Miren, qué increíble, hermanos. Por eso la disciplina es necesaria. Nosotros no podemos omitir la disciplina.
Por eso esa falsa filosofía y pedagogía de que no es necesaria la disciplina física va contra el principio bíblico y contra el carácter natural de nuestros hijos y de la vida misma. Porque la disciplina es necesaria y muchas veces es necesaria la disciplina. La Biblia dice que es necesaria la disciplina física. Hay muchos tipos de disciplina, pero hay una disciplina física necesaria, que nuestros hijos la necesitan, y nosotros que somos adultos también la necesitamos. Dios, ¿cómo nos disciplina físicamente? A veces a través de una enfermedad. Físicamente a veces Dios nos disciplina a través de perder trabajos o de cosas fuertes en las cuales nosotros sentimos físicamente en nuestro cuerpo el peso de la disciplina. Y nosotros ahí reaccionamos. El texto nos va a ayudar a comprender que el pueblo de Israel, aunque recibe el mensaje de Dios, y es paradójico, es irónico, que el rey Sedequías ve el sitio de la ciudad, manda una comisión al profeta Jeremías para decirle, ¿cómo nos va a ir? El mensaje llega, la comisión regresa con el mensaje es, vamos a perder la guerra, los que quieran salvarse tienen que entregarse, va a haber una guerra y usted rey y todos nosotros que somos parte de su comitiva vamos a ser llevados cautivos a Babilonia. Y uno esperaría que el pueblo temblara, ¿cierto? Uno esperaría que el pueblo o el rey pregonara ayuno, oración, arrepentimiento, como hizo el rey pagano de Nínive. No lo hace. ¿Sabe qué hace Sedequías? Eso no es cierto. ¿Y qué hace todo el pueblo? ¿Invadirnos a nosotros? ¿Quién se va a atrever a invadir Jerusalén? ¿Nuestros muros? ¿Nuestra ciudad? Eso no puede ser. ¿Quién subirá contra nosotros? Queridos hermanos, no solo no creen a Jeremías, sino que al no creer a Jeremías, ¿de quién están dudando? Del mismo Dios. Están incrédulos frente a la voz de Dios. Y por eso Dios les dice, casa de David, reiterándoles, además de la promesa y además del pacto, reiterándoles la falsa confianza que ellos tenían en su descendencia. Casa de David, escuchen o atiendan, hagan juicio por la mañana y libren al oprimido de mano del opresor. Juicio y justicia son las dos cosas que Dios está pidiendo. Juicio y justicia. Es decir, arrepiéntanse de sus pecados y hagan lo correcto. Eso es lo que Dios les está diciendo. Arrepiéntanse de lo que han hecho y de aquí en adelante hagan lo correcto. Juicio y justicia. No opriman a las personas. Arrepiéntanse de sus pecados. Yo veo la maldad de ustedes. Y luego les dice el versículo 13. Casa de David, yo estoy contra ti, moradora del valle y de la piedra de la llanura, dice Jehová de los ejércitos. La ubicación geográfica que tenía Jerusalén era tan envidiable que el pueblo de Israel estaba orgulloso por esa ubicación y no se arrepentía. Queridos hermanos, es probable que nosotros tengamos una falsa confianza en muchas cosas. Nosotros muchísimas veces confiamos en nuestras propias fuerzas. Nosotros muchísimas veces decimos, pero es que yo soy excelente profesional. Yo soy el mejor trabajador, el mejor vendedor, yo tengo los mejores resultados. ¿Quién va a poder ganarme? O muchas veces nosotros confiamos en nuestra familia. Es que la educación que yo recibí, es que a mí me educaron muy bien. O en nuestro apellido, o en el lugar donde vivimos. Entonces pensamos que vivimos en el lugar perfecto, en el lugar mejor y que tenemos todas las condiciones. Es probable que todo eso sea cierto. Es muy probable que todo eso que ustedes recuerden y que sea objeto de nuestra confianza sea real. Pero ¿saben dónde tenemos que tener nuestra confianza los creyentes? No en nuestro apellido, ni en nuestras fuerzas, ni en nuestras profesiones, ni en nuestros logros, ni en los resultados de los años anteriores. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor. El pueblo de Israel está fallando, porque tienen una ciudad amurallada, pero ¿quién les permitió amurallar la ciudad? Dios. ¿Ellos por qué confían en sus muros? Eso es como uno confiar en el carro. No, es que yo tengo un buen carro, se me va a llevar bien. Probablemente se va a varar, porque los carros nuevos también fallan, ¿sí? No, es que yo tengo el salario, tengo el dinero adecuado para cubrir mis gastos. Bueno, no confiemos en eso. Podemos quedarnos sin el dinero. No confiemos en nuestras fuerzas, porque la Biblia dice, ya Jeremías nos lo ha enseñado también, maldito el hombre
que confía en el hombre. El pueblo está confiando en sus muros, en sus llanuras, en sus valles, en sus montañas. Mire, uno dice, ¡qué absurdo! ¿En quién tenía que confiar el pueblo de Israel? En Dios. El pueblo de Israel no siempre vivió en esa ciudad. ¿Dónde ha vivido el pueblo de Israel en otras oportunidades? En un desierto. ¿Quién los cuidó? No tenían llanuras, ni árboles, ni murallas, ni siquiera tenía sombra para el sol inclemente. ¿Quién los cuidó? ¿Quién fue sombra para ellos? ¿Quién fue seguro para ellos? ¿Quién fue luz en el desierto? No tenían cultivos, no tenían a quién los alimentó. Dios. En el desierto, ¿quién se murió de hambre? Ahora, ¿quiénes se van a morir de hambre? ¿Y dónde? En una ciudad que fluye leche y miel van a morirse de hambre. Y no se murieron de hambre en el desierto. ¿No es eso contradictorio? En el desierto, donde no tenían ejército, ni tenían seguridad, ni muros, ninguno fue muerto por batalla o por invasión de enemigos. Ahora, ¿dónde van a morir? Invadidos, en la ciudad más amurallada y más segura que tienen. Dios nos humilla, queridos hermanos, y nos avergüenza y hace que los objetos de nuestra confianza sean puestos por el piso para Él enseñarnos a mirar al Señor. Para Él enseñarnos a mirar al Señor. Muchísimas veces nosotros no miramos, nosotros no podemos levantar nuestra mirada a lo alto, porque estamos tan ocupados de nosotros. Pero Dios hace que la humillación venga y el juicio venga para que nosotros levantemos nuestra mirada a lo alto. Porque de lo contrario no podemos ver a lo alto y ver la gracia y la justicia de Dios. Y el versículo 14 termina no con mejor respuesta para el pueblo. Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. Y así termina el capítulo. Ese es el mensaje que se le da a Sedequías. Yo los castigaré, yo pelearé contra ustedes. Es decir, no se llenen de rabia o de ira contra los caldeos o contra los babilonios. No se llenen de furia contra ellos, porque no son ellos. Soy yo el que peleo contra ustedes. Soy yo el que haré que haga eso. Yo los castigaré, yo pelearé contra ustedes, yo estaré. Es mi fuerte furor, mi enojo y mi ira que está contra ustedes. Queridos hermanos, pero la pregunta es, ¿realmente Dios estaba contra su pueblo? No, nunca estaba contra su pueblo. Solo que cuando no nos arrepentimos y viene el juicio de Dios, nosotros vemos el juicio como contra y no favorable. Y es eso lo que está aconteciendo. Dios no está contra su pueblo, Dios está a favor de su pueblo. Dios no es que quiera poner una ciudad y luego destruirla y ponerla en ruinas simplemente porque a Dios le plazca. Sencillamente el pueblo ha desobedecido y ellos ven la reprensión contraria al cuidado y entonces Dios va a traer reprensión fuerte contra ellos. Y yo quiero que miremos algunos textos bíblicos acá. Jeremías 38:4. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. ¿Qué pensó el pueblo contra Jeremías? ¿Y cuál fue la acción popular a favor de defender el honor y la dignidad de la nación? Que lo maten. Este hombre está generando un caos, una confusión pública colectiva. Está generando una angustia innecesaria. Mátenlo, habla cosas malas contra nosotros. Queridos hermanos, ese es el fin de aquel que pregona la verdad. Y ese es el fin de aquel que pregona la justicia. Pero aquel que se pone a favor de los sistemas, pues lo único que le espera es la condescendencia del sistema. Deuteronomio 16:19 dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Yo no sé, pero casi me parece imaginar que esta comisión que vino a hablar con el profeta Jeremías trajo un buen presente para Jeremías. Casi me parece imaginar porque es el común denominador de las comisiones y las consultas que se hacen, ¿cierto? Si yo voy a visitar a mi jefe en la empresa, ¿qué voy? Yo no voy, le digo, jefe, pues, feliz año. No, jefecito, mire, un buen presente, ¿cierto? Lo que no llevo para mi casa lo llevo a mi jefe. ¿Por qué? Porque ¿qué estoy esperando? Un ascenso, ¿cierto? El favor de él.
O cuando queremos el favor político, ¿qué hacemos? Cuando el político nos visita o queremos la amistad del político, ¿qué le damos al político? Pues lo que no tenemos le damos a él, ¿cierto? Para ganar el favor de él, ¿cierto? Y para que él vea que nosotros estamos a favor. Probablemente, la Biblia no lo dice, pero probablemente, como eran políticos corruptos y sacerdotes corruptos, le llevaron un buen presente a Jeremías para que Jeremías diera un buen pronóstico. Porque la Biblia dice que muchos hombres fueron sobornados también con presentes. Bueno, si Jeremías recibió presente o no, no lo sabemos. Pero ¿saben cuál fue el mensaje que dio Jeremías? Díganle a ese rey Sedequías que no va a haber paz y que no hay seguridad para esta nación. Y dígale que Dios está en contra de lo que ustedes están haciendo. Y dígale que va a haber destrucción y que todo el palacio en el que ustedes confían y todas las seguridades que ustedes tienen va a ser destruido. Que salgan corriendo y se entreguen o si no mueren. Y el bosque todo va a ser incendiado. Y los bosques alrededor de Jerusalén eran preservados, queridos hermanos. Habían plantas que dice la historia que tenían más de 200 años a los alrededores de Jerusalén en el Monte de los Olivos. Y que ellos los conservaban con tal cuidado porque era parte de su honor y de su orgullo. ¿Y qué dice Dios? Con esos árboles y con esas plantas van a ser quemados, destruidos y todo lo que ustedes confían va a ser destruido. Queridos hermanos, Dios muchas veces lo vamos a ver en contra de nosotros. Es decir, Dios nos va a estar disciplinando y vamos a ver como si estuviera en contra, pero realmente Él está a favor de nosotros. Dios nuevamente les recuerda, ustedes son casa de David, ustedes son gente de pacto, arrepiéntense. Y yo quiero que ustedes recuerden juntamente conmigo el versículo número 8. He aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Ustedes y yo sabemos cuál es la voluntad de Dios. Ni siquiera debemos tomar tiempo para decir, Señor, ¿cuál es la voluntad tuya para este año? Ustedes y yo ya la sabemos. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Obedecerla. Decirle, Señor, capacítame para obedecer tu voluntad, capacítame para arrepentirme en medio de tu trato, capacítame para reconocer mi maldad. Hace un rato los niños decían, cuando yo hago algo malo, yo digo mentiras, o yo me justifico, y nosotros hacemos lo mismo. Nosotros somos expertos para justificarnos, y para decir, no lo merezco, eso es para otro. ¿Quién podrá tocarlo? Pero queridos hermanos, recordemos que Dios es soberano y que Dios es inmutable y es maravilloso y poderoso, pero también es justo. Y Dios en su justicia no solo disciplina o castiga implacablemente a los enemigos de su pueblo, sino que usa muchas veces a los enemigos de su pueblo para disciplinarnos a nosotros y para enseñarnos su voluntad. Dios está cerca de su pueblo, pero esa cercanía no solamente implica amor y bendición de protección, sino también limpieza y santidad a través de la reprensión. Lucas 11:23 dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y terminemos leyendo los últimos versículos, Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y Jeremías 23:23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios también de lejos? Y en el Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Dios no está esperando que el pueblo de Israel huya. ¿Qué es lo único que se espera del pueblo de Israel? Que se arrepienta. Igual como nosotros esperamos de nuestros hijos, igual como Dios espera de nosotros. No que huyamos, no que nos justifiquemos, no que mintamos, sino que nos arrepentamos. ¿Podremos arrepentirnos por nuestra propia cuenta? Imposible. No podemos arrepentirnos, pero Dios produce arrepentimiento en sus hijos. Y aquel que es llamado por gracia es sostenido por gracia, y Dios produce arrepentimiento. Inclinen su rostro, por favor, y quiera Dios que Él produzca arrepentimiento en nosotros de nuestros pecados, de nuestras maldades y de nuestras malas obras. Amado Señor, muchísimas veces hemos visto que Tú estás contra nosotros. Muchísimas veces hemos sentido Tu brazo implacable contra nosotros y pensamos y creemos o sentimos que Tú estás en contra. Pero Señor, Tu palabra nos enseña hoy
que tú eres perfecto, que eres soberano, que eres Dios de Israel, Dios de pacto, y tú que nos has llamado nos sostendrás hasta el final. Y que efectivamente tú nunca estás contra tu pueblo, porque amas y cuidas a tu pueblo, pero parte de tu amor benevolente y compasivo implica la reprensión. Una expresión de tu amor incomparable es la justicia. Una expresión de tu compasión y de tu condescendencia para tu pueblo es tu reprensión. Por eso te damos gracias. Porque aunque nosotros vemos tu reprensión como contraria a tu plan, realmente hace parte del plan perfecto. Porque aunque a veces vemos tu disciplina como adversa y no la aceptamos, realmente hace parte de tu maravilloso, hermoso y perfecto plan para nosotros como tus hijos. Enséñanos a amarte a ti y a amar tu justicia. Enséñanos a reconocer que obramos mal. Y enséñanos a no tapar nuestros errores, sino a exponernos. Enséñanos, Señor, a rendir cuentas a ti y a los que nos rodean, para poder decir, hermano o hermana, pastor o anciano, he pecado, ore por mí. He obrado mal, oren por mí. Me he comportado contrario a tu palabra, por favor me arrepiento, reconozco mis pecados y les ruego que oren por mí para que Dios tenga misericordia. Pero generalmente hacemos todo lo contrario, escondemos y escondemos, nos justificamos, culpamos a otros, pero no reconocemos nuestros pecados. Somos tan pecadores. Señor, ayúdanos no a esconder nuestros pecados, pero sí a reconocerlos y a ponerlos a la luz de tu palabra para que seamos limpios y seamos perdonados. Ayúdanos a recordar lo que tu palabra dice, que tú pones hoy nuevamente, una vez más frente a nosotros, la vida para vivir para ti o la muerte. Si somos rebeldes y obstinados en nuestros pecados, lo único que nos espera es muerte y reprensión. Si somos hombres y mujeres tocados por tu gracia, a pesar de no querer, nos arrepentiremos, doblegaremos nuestra cerviz y reconoceremos lo malos que somos y suplicaremos misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestros hijos, ten misericordia de nuestros hogares, para que este año vivamos quieto y reposadamente para ti en tu justicia y en tu amor, amando tu disciplina, amando tu corrección y muchas veces diciendo, Señor, necesito que me corrijas, por favor hazlo, porque es necesario para doblegar mi carácter. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.